¿Quién empieza? Creo que empieza Juan. Tengo la impresión de que es él el que va a patear el tablero. Va a patear a Beck Villegas, me parece. No, para nada. Todo lo contrario. El Uruguay, luego de la Segunda Guerra Mundial, estaba destinado a entrar en crisis, porque luego de la Segunda Guerra Mundial aparecieron dos grandes innovaciones, que fueron la Revolución Verde, por un lado, que los insecticidas, las nuevas variedades vegetales, los fertilizantes artificiales, y por otro lado la petroquímica, que fue una nueva aplicación del petróleo, es decir, en lugar de usarlo como combustible, usarlo como material para fabricar materiales plásticos. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, el Uruguay estaba destinado a entrar en crisis porque precisamente la Revolución Verde empezó a hacer caer los precios de la carne en forma bastante importante y la petroquímica volvió paulatinamente inútil a la lana y al cuero. Es decir, los tres productos de exportación del Uruguay a partir de 1946 empezaron a declinar y estaban destinados a la catástrofe. La catástrofe recién empezó hacia 1950 porque el tesoro de guerra que había acumulado el Uruguay por la Guerra Mundial lo permitió seguir adelante. Pero en 1960 se empezó a sentir la crisis y en 1970 la crisis era definitivamente establecida y eso fue lo que hizo que precisamente surgiera la dictadura militar. Bueno, el principal problema que tenía la dictadura militar, por supuesto los militares no lo entendieron, pero el principal problema que tenía el país era qué hacer con las exportaciones, es decir, qué exportar en un país en que sus tres productos estrella estaban en decadencia. Y precisamente ese es el momento en que entra Beck Villegas al Ministerio de Economía y hace la solución obvia, que es hay que exportar otras cosas. Y entonces fomenta lo que se llaman las exportaciones no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales, cuando Beck Villegas toma el Ministerio de Economía, era más o menos el 10% de las exportaciones del país, y cuando lo deja, o digamos hacia el fin del periodo, eran el 80% de las exportaciones del país. ¿Y qué eran las exportaciones no tradicionales? Bueno, eran, por ejemplo, el arroz, es decir, introducir el arroz, la exportación de arroz, los productos de cuero, es decir, en lugar de exportar cueros crudos o salados como exportábamos, empezamos a exportar cueros elaborados, prendas de cuero, y luego esta línea, la línea de sustituir las exportaciones tradicionales por exportaciones no tradicionales, continúa hasta nuestros días. Si las líneas económicas que fijó Beck Villegas, cambiemos el perfil de las exportaciones por exportaciones no tradicionales, es lo que continúa hasta nuestros días, porque precisamente el Uruguay incorporó la soja y incorporó la celulosa, que eran dos productos también no tradicionales. La otra cosa que incorporó fue la liberalización de los precios y liberalización de los cambios, situación que sigue hasta el día de hoy. En otras palabras, podemos decir que el Ministerio de Beck Villegas de 1973 fijó las líneas económicas que todavía se siguen aplicando. Es decir, es el hombre que cambió el perfil económico del Uruguay, el perfil económico del Uruguay tradicional vallista, por un perfil liberal en la economía, que seguimos manteniendo hasta el día de hoy, aún con un gobierno de izquierda como el del Frente Amplio, se sigue manteniendo ese perfil. Además, comenzó la reforma del Estado, es decir, comenzó la reforma del Estado por un movimiento que fue extraordinariamente importante para el país, que fue la separación de Antel de la UTE. Es decir, la creación el advertir que las telecomunicaciones pasaban a ser un fenómeno muy importante y que no tenía sentido que estuvieran pegados a la generación de energía, hizo el decreto de creación de Antel. Los oyentes más jóvenes no saben que en el pasado era una única empresa, ¿no? UTE antes quería decir usinas y teléfonos del Estado, y ahora quiere decir usinas y transmisiones eléctricas. La sigla decía otra cosa antes. Decía otra cosa. Esa separación, por ejemplo, fue decisiva para el país al punto que Antel es hoy la segunda empresa del Estado con tendencia a ser la primera, porque cuando ANCAP sea inútil, Antel va a ser la primera empresa del Estado. De modo que la reforma del Estado también empezó allí. Bien, esta modernización fue seguida con altibajos, es decir, pero lo que vino después. De modo que creo que es mucho lo que el Uruguay le debe a este hombre, que era un hombre muy culto, era ingeniero, era doctor en ciencias, doctor en economía, y tenía dos importantes defectos. La primera era su
carencia de modestia. Él lo decía, yo de modestia no tengo nada. Y la segunda tenía otro defecto más imperdonable, decía lo que pensaba. Y esto le valió una muy mala prensa, que se mantiene hasta el día de hoy. La razón es que hoy prácticamente no hay, casi no, excepto las publicaciones liberales como Búsqueda, prácticamente no mencionan la muerte de Beck Villegas ni lo que hizo. ¿Estamos hablando de un elogio? Yo lo estoy Juan elogiando Grompone con todo lo que tengo. está realizando con un todo elogio lo que puedo para a la elogiar a un liberal, gestión. con lo cual discrepo, ¿no? En general. Bueno, ahí está. Y eso es lo que puede descolocar a muchos de nuestros oyentes, ¿no? Es decir, yo discrepo con la Estás filosofía elogiando liberal. a un liberal y estás elogiando a un ministro de la dictadura. A un ministro de la dictadura. Pero también ministro de la dictadura era José Pedro Varela. Y quisiera ver quién se anima a no elogiarlo.